Buenas noches. Quiero compartirles otro de tantos temas de interés social y de interés jurídico y sobre todo de interés para la familia judicial, que como lo he sustentado en otro de mis artículos publicados en Diario Vértice, en Facebook, que muchos que me siguen ya han tenido la oportunidad de leerlos, inclusive comentarlos, que tiene que ver con el tema de la falta de regulación en la Constitución y sobre todo en la ley orgánica de una pensión por fallecimiento de los servidores públicos en favor de los familiares. Ahora bien, esta propuesta la he realizado por tantos años, sin embargo ningún legislador guerrerense que integra nuestra legislatura saliente ha querido adoptarla, como han adoptado varias de mis propuestas. Sin embargo, nunca lo van a reconocer, ni siquiera me notifican que ha sido tomada en cuenta una de mis propuestas. Pero bueno, esa no es la finalidad. La finalidad esencial de mi opinión es que la sociedad en general cuente con un panorama amplio en la vida legal y jurídica de nuestro país sobre temas que tienen que ver también con el interés social, como lo es el relativo en este caso, a cómo se maneja la cuestión de los derechos en el Poder Judicial del Estado, de Guerrero sobre todo. Por eso yo he propuesto, además de que los jueces, los demás servidores públicos, jurisdiccionales y administrativos, tengan el derecho, sus familiares, aclaro, sus familiares, el derecho de recibir una pensión por fallecimiento que no está prevista en la ley orgánica, similar a la que previene el artículo 183 de la ley orgánica del Poder Judicial Federal, que beneficia solamente a los ministros. En ese sentido quiero aclarar que yo no propongo que sean los magistrados. Los magistrados tienen muchos derechos, un sueldo súper muy elevado, más ganan mucho más que los demás, que los jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial. Por ello yo considero que dicha regla o dicha hipótesis debe abarcar a los jueces del Poder Judicial, a secretarios, proyectistas, actuarios y oficiales administrativos. Ellos así porque imagínense un servidor público que ha entregado toda una vida para un poder, en este caso el Poder Judicial del Estado de Guerrero, pues los únicos derechos con que cuenta, y bien limitados, es el derecho al salario, a un aguinaldo, a algunos bonos incluso por ahí. Sin embargo, no tienen derecho ni siquiera a jubilarse. Me refiero del juez para abajo, es decir, secretarios de acuerdo, proyectista, actuario, ni administrativo, es decir, no tienen derecho a jubilarse como si lo tienen los jueces y los magistrados, reconocidos como un derecho extralegal en la Constitución y en la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Por ello yo he seguido proponiendo este tipo de medidas para que los familiares de los servidores públicos del Poder Judicial no queden desamparados ante el fallecimiento de un juez, de un secretario, de un proyectista, de un actuario o de un trabajador administrativo. Esto porque, reitero, no es posible que alguien que entregue su vida laboral al Poder Judicial pues deje en estado de indefensión a sus familiares, puesto que no va a recibir más que el pago de marcha por gastos funerarios y algunos derechos inherentes a la relación de trabajo entre el Poder Judicial y el trabajador, prima de antigüedad, etc. Sin embargo, no está regulado ni previsto el derecho de una pensión por fallecimiento. Es por ello que yo vuelvo a insistir y seguiré insistiendo con la nueva integración del Congreso para que ese derecho esté regulado en la ley orgánica del Poder Judicial y en la Constitución local, para que sea como una forma de compensar
a los familiares del trabajador, del servidor público, del Poder Judicial, y porque en muchos de los casos el servidor público es el único sostén económico de la familia, y no es posible que cuando fallece el servidor público, pues los familiares queden en estado de indefensión y sobre todo en desamparo, motivo por el cual es necesario impulsar este tipo de reformas, y estaremos muy atentos con la nueva reintegración que se dé después de las elecciones que se celebren el domingo en nuestro estado de Guerrero, para reiterar esta propuesta de reforma y los diputados puedan analizarla, discutirla y en su caso aprobarla. Los espero en mi siguiente comentario.